Hey mi gente, bendiciones. Bienvenido una vez más al primer café por Buena Radio. Gracias a todos esos oyentes que siempre están con nosotros todas las mañanas. Hoy lunes estamos aquí en este su programa, el primer café por Buena Radio. Bendiciones. Buenos días. Buenos días, Yajaira, buenos días, invitados, y buenos días, señor Manolo, buenos días a nuestros queridos televidentes que nos ven en YouTube. Este es tu programa, El Primer Café por Buena Radio. Importante que sepamos que estamos cerca a la fecha, digamos, la más importante, ¿no? La más emblemática a nivel histórico para la República Dominicana, lo que es nuestra independencia nacional. Por eso le traemos un tema que va por esa línea y nos atañe a todos escucharlo y ver tantos puntos importantes que a veces nosotros quizás olvidamos, ¿no? Y para eso tenemos un gran invitado. Le voy a pasar la palabra a don Manolo para que haga la introducción y reciba. Buenos días nuevamente por la mañana hoy. Buen lunes. día, buen día. Decirle que todos los programas de nosotros son muy importantes, claro. Y obviamente hoy no es la excepción. Correcto. Y tomando en cuenta que tenemos a nuestro querido hermano, el doctor Darío Nin, que nos apoya en la conferencia que le presentamos a Fuerza Comunitaria. Siempre. De vocación, porque así es que lo hace, sin ningún sacrificio por falta de fuerza comunitaria. Si algún sacrificio se invirtiera, lo hace él mismo. Nosotros solamente hacemos actos de presencia. Y hoy tenemos este tema muy importante, muy interesante, cuyo título es Independencia con Independencia. Ese va a ser el conversatorio o el programa de hoy con nuestro hermano queridísimo ya de Fuerza Comunitaria, parte de ella también, doctor Darío Nin, segundo adjunto al defensor del pueblo. Bienvenido. Gracias, señores, gracias. Ustedes invitando temprano aquí por la mañana para tomar un buen café por Buena Radio, ¿verdad que sí? Entonces, pues nada, yo aquí estoy a sus órdenes. Esos nombres que Manolo articula, independencia con independencia, hay que buscarle, ¿verdad?, las intríngulis. Cuando Manolo, ¿qué piensa Manolo cuando elabora esos temas doble, como al cuadrado? Unos cruces ahí, Sí, pero él busca, él sabe lo que está buscando, sí, cuando dice esas cosas. Pero nada, muchísimas gracias al público que le sigue a ustedes. El público le sigue porque sabe que va a encontrar siempre contenido de calidad, diferente a lo que encuentra por ahí. La gente está ávida, desea tener un momento con un programa como este que le trae pues cosas que le van a hacer crecer como ser humano, como persona, como ciudadano, como individuo. Claro. Y yo pues, si algo puedo aportar, aquí estoy. Gracias. Así es. Cabe destacar que el doctor Nin es reconocido abogado, psicólogo clínico, especialista en derechos humanos y derecho internacional. Él está con nosotros, ya de hecho ya estuvo hablando con nosotros y va a estar hablando el tema independencia con independencia. Hábleme de esto. Independencia con independencia. Es como, bueno. Me parece un trabalengua, pero tiene mucho significado, ¿sabes? Lo que sucede es que hay independencia que nacen y quedan amarradas, porque tú no tienes las fuerzas necesarias. Tú sabes que la independencia, la soberanía, que es tú imponer tu voluntad sobre tanto interior como exteriormente, la soberanía se impone con la fuerza, con el poder. Correcto. Si tú no tienes fuerzas, poder para tú defender tu soberanía, tú tienes una independencia de contrato, de convenciones, de reconocimiento, pero cuando al que tiene el poder le da la gana de no reconocerte, simplemente hace contigo lo que él quiera porque tú no tienes con qué responder. Lo estamos viendo ahora mismo. Los países latinoamericanos en su gran conjunto tienen una independencia, llamamos, mediática, una independencia que mientras la ONU, por ejemplo, los principios que le dan autonomía y libre determinación a los pueblos se mantengan, pues no hay problema, hay que respetar la libre determinación y la soberanía de los pueblos, pero cuando una potencia, llámese A, B, C o D, o C,
desconocer eso con que tú la impones. Entonces, entiendo que cuando se elabora el concepto independencia con independencia, se está diciendo, oye, una independencia que realmente sea libre y soberana. Y fíjate, yo tengo un escrito donde resalto que la grandeza de los pueblos no está en el tamaño de su territorio. La grandeza de los pueblos está en la entereza de sus hombres, en la entereza de los que llegan al poder para hacer que la nación eche para adelante. Porque no hay que ser extremadamente grande en territorio para ser independiente real. Hay países pequeños que se enfocan en lograr lo necesario para que se les reconozca su independencia y son independientes realmente. Hay otros más grandes que tienen años y años y no han podido concretizar una verdadera independencia. Latinoamérica adolece todos adolecen de una independencia real. ¿Por qué? Porque necesitan o reciben la influencia por lo que llamamos geopolítica, por ejemplo, de una potencia mayor. Y esa potencia mayor al final se impone. O se impone por presiones, o se impone porque dice te voy a poner aranceles a presiones económicas, como está pasando ahora pues, con los Estados Unidos. Entonces, tú tienes que ceder. Mira, ahora mismo pasó algo en México, por ejemplo. Yo, un poco especulando, te podría decir que la presidenta de México recibió presiones directas de Estados Unidos para que pueda intervenir en esa acción que dio al traste con la muerte de este cabecilla de un cartel de Jalisco. Ajá. ¿Por qué? Porque, mira, el López Obrador, presidente anterior, había dicho una frase que la gente la tomó como a la ligera. Y él dijo, abrazos, no balazos. ¿A quién le va a dar abrazos? Bueno, al que está fuera de la ley. En vez de matarlos a todos, yo trato de conquistarlos, tenerlos tranquilos, pasarles la mano. Y a ellos los dejo operar sin reconocerle su legalidad, porque no le va a reconocer a eso una legalidad, pero no destapa una olla de Pandora que va a traer infiernos, que va a traer demonios a México. Ahora mismo México, después de la muerte de esta persona, está revolteada. Sí. Tú no tienes seguridad para donde tú vas porque tú no sabes dónde te va a salir uno de ellos. Una interrupción de carreteras, y tú no sabes ahora mismo, es decir, y no, de aquí en estos días México es incierto lo que puede pasar en México. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente, muchos políticos, en este caso cuando están al frente del Ejecutivo, para evitarse problemas, se hacen de la vista gorda. Pero aquí mismo, aquí hubo un personaje que se puso en contacto con las delincuencias barriales y le daba dinero desde el gobierno. Yo creo que todos ustedes saben de quién yo estoy hablando. Sí, y él lo admitió formalmente. Se pudo gobernar porque nosotros negociamos. Prefiero pagar antes que matar. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Eso está ahí, son realidades, pero no aparece todos los días, por ejemplo, un Bukele que está dispuesto a pagar otras cosas, porque Bukele, por ejemplo, cambió libertad, cambió derechos humanos por seguridad. Y la gente le compró eso. Es decir, la gente prefiere tener menos libertades, menos derechos humanos garantizados, pero más seguridad en las calles. Sí, claro. Entonces, más vivible. Claro, yo te lo puedo decir, yo estuve en El Salvador no hace mucho, y yo pude contactar de primera mano cómo está pensando el pueblo salvadoreño, salvo 2 o 3 que siempre tú sabes que van a aparecer, pero la mayoría está de acuerdo con eso. Pero, doctor Aronín, tomándole el valor o dándole el valor que merece su exposición o comentario, la independencia que soñó y por la que trabajó y se esforzó Juan Pablo Duarte, ¿acaso no fue esa misma independencia con independencia Duarte del quiso, país? Eso es lo que Duarte quiso y por eso pagó como pagó con su libertad o su presencia en el país, pagó su estabilidad social, porque fíjate,
Duarte no estaba mal. Primero no estaba mal económicamente porque su familia tenía una posición social acomodada, comerciante. Duarte vivía bien si a eso vamos. Pero Duarte también tiene una historia en el gobierno de ocupación, porque Duarte fue militar, tú lo sabías, Sí. y Duarte llegó al rango de coronel. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si él hubiese transado sus ideales por su bienestar como hace la mayoría, pues no le hubiese pasado nada de lo que pasó, pero Duarte tuvo que salir huyendo de aquí desde antes de la independencia, porque cuando en 1843 los liberales toman el poder, que se asociaron anteriormente con los trinitarios para derrocar a Boyer, cuando se dan cuenta de la verdadera intención de Juan Pablo Duarte, vienen a perseguirlo, a él y a todos los trinitarios. Duarte tuvo que salir huyendo desde antes de la independencia. Por esa razón, cuando se declara la independencia nacional, Duarte está fuera del país. Duarte está fuera. ¿Por qué? Pues ya estaba huyéndole. Y estaba escondiéndole para salvar su vida a los haitianos. Y cuando se declara la independencia nacional, usted sabe que Duarte mandó inclusive a los familiares, le propuso vender todos sus bienes. Sí, Le propuso venderla. Para que lo dedicaran a la causa, y aún fuera también vendió una casa que tenía para dedicarla. Es decir, Duarte fue una persona que esta independencia le costó. Sin embargo, fue el que menos la disfrutó, porque ni siquiera pudo vivir en paz aquí, ni él ni su familia, porque la familia también la sacaron del país. O sea, se podría decir que la única independencia con verdadera independencia fue esa por la que él propugnó, al extremo de que no solamente quiso independizarnos del régimen haitiano, sino que tampoco quería ningún protectorado extranjero. Exacto, Era una independencia pura con independencia. No. ¿Algún otro personaje de nuestra historia tuvo ese mismo accionar o pensamiento? O ideal. ¿O ideal? Bueno, junto con él, con Duarte, pues se supone que los trinitarios, su mayoría, cada uno de ellos, pensaba igual que Duarte, salvo las excepciones que están ahí. Pero el dominicano más entregado, y por eso hoy tiene la posición cimera de ser el padre de la patria, es Juan Pablo Duarte. Ese fue dispuesto, y aún cuando le ofrecían cosas, lo proclamaron presidente, lo querían poner por acá, él dijo no, esto va a traer divisiones, y sacrificó todo. Por lo tanto, Duarte sí quería una independencia, como tú dices, con independencia, y a tal punto que Duarte fue declarado traidor a la patria precisamente por querer eso que tú estás diciendo, cuando Guadilla y lo que llamamos los afrancesados, ¿verdad? Querían pues anexar a perpetuidad la bahía de Samaná a Francia. Entonces él se opuso, y es de ahí donde viene la deposición de esa primera junta, y luego viene la reacción de Santana, y luego viene el extrañamiento o deportación de Duarte, y luego viene la deportación de toda la familia de Duarte. Es que si alguien tenía ese ideal y pagó por eso, se llama no solamente Juan Pablo Duarte, sino la familia Duarte Díez. Fue la que pagaron el precio por querer una independencia ¿con qué, mano? Con independencia. Ahora, vámonos mayor. ¿Qué país de América Latina en la actual estructura tiene independencia con independencia? ¿Cuál? Porque si tú no dependes de uno, tienes que asociarte a otro para poder subsistir. Defenderte del otro. Sí, claro. Me asocio al otro para defenderme del otro. ¿Por qué? Porque lo que te decía ahorita, señores, la independencia, hay dos tipos de soberanía que se sostienen cuando los países tienen las suficientes armas, la suficiente fuerza para enfrentar a quien sea, o cuando los hijos de esa nación tienen la suficiente convicción para defender su patria aún a costa de la última gota de sangre que circule por sus venas. Si no hay eso, no es posible lograr una independencia. ¿Y por qué? Porque aún allí, si lograsen
alguien se logra imponer, es un pueblo indomable. Porque mientras respiren van a seguir luchando. Entonces no es fácil muchas veces tú meterte con un pueblo que tú sabes que te va a dar problemas la vida entera. Tú buscas bajadero y siempre ahora hay que ver el que la independencia siempre será negociable, ya negociada, ya nadie tiene una independencia absoluta. Ni las antiguas metrópolis, por ejemplo, europeas. Hablar de los países de Europa son de metrópolis, y pensar en los países de América era pensar en colonia, ¿verdad? En los años, correcto. desde el descubrimiento hasta los últimos años de la independencia. Sin embargo, hoy, los países europeos, todos, la mayoría, por no ser absolutista, no tienen una independencia negociada. ¿Por qué razón? Porque la principal defensa que están en las Fuerzas Armadas de un país, Claro. en Correcto. la capacidad de responder con sus armas. Y la mayoría de los países europeos no están en condiciones de defenderse por ellos mismos. Tendrían que recurrir a la OTAN. Y la OTAN es un sello gomígrafo ¿de quién? De los Estados Unidos. Y tú lo viste últimamente, ¿verdad? Que lo dijo el director. Bueno, no soñemos, sin Estados Unidos no podemos hacer nada. Sí. Entonces, los países de Europa, la Unión Europea, por ponerte un ejemplo, por citarte ya concretamente, le ha delegado su defensa a la OTAN, y poco a los Estados Unidos. Y mira lo que pasó. Cuando los intereses económicos afloran, los otros intereses se hunden, porque Estados Unidos, y esto no lo estoy inventando yo, no hay que darle un clip para ¿qué dijo el presidente Trump? Que le interesaba Groenlandia. Aquí era, sí. Groenlandia. Le dice, no, ok, yo no sé si le interesaba Groenlandia o le interesaba algunas tierras o minerales o lo que sea que tenga Groenlandia, pero él quería toda Groenlandia para poder negociar lo que quiere sin mucha, porque no hay que ser, hay que tener dos dedos de frente. Ok, yo quiero a Groenlandia y estoy dispuesto a tomarlo a la fuerza, pero Groenlandia, Dinamarca es de Dinamarca, y entonces ¿qué va a pasar? Son dos países que están unidos a la OTAN. Pues habrá que tener que reconsiderar lo de la OTAN, por me interesa Groenlandia. Y entonces, ¿con qué terminamos aquí, señores? La independencia de un país, con independencia, se da únicamente cuando ese país está en capacidad de defenderlo de quien sea. Si tú no estás en esa capacidad, no puedes hablar de independencia con independencia. Tiene una independencia de tratados, una independencia de la que, ¿verdad? Lo que se conoce como la libre determinación, reconocido, por ejemplo, por principios internacionales, por derecho internacional, pero cuando ni el principio ni los derechos internacionales son tomados en cuenta ni se respetan, entonces ya se cae. ¿Con qué lo defiende? Se pierde, claro. Doctor, déjame mi compañera. Ah, perfecto. Después de Juan Pablo Duarte, ¿cuál fue el dominicano más destacado, el que más se sacrificó por la independencia nacional después de Juan Pablo Duarte? Mira, es que son preguntas relativas. Si tú le preguntas eso a diferentes personas, te van a dar diferentes respuestas. Yo te puedo dar quizá la mía, la que yo entiendo. Sí. Por ejemplo, si tú dices, bueno, después de independencia, yo diría que Luperón, que se enfrentó a Santana. Pero por ejemplo, Santana, hoy, nosotros lo vemos como un traidor. Pero si tú examinas a Santana, por ejemplo, en su dimensión antes de y sin esa parte, pues también contribuyó a la patria, pero la gente dice, bueno, no es como empieza, es como él termina. O Antonio Duvergé. Es decir, hay muchos dominicanos, y esos son los dominicanos que tuviste en la acción, pero detrás de eso también hay muchos dominicanos, inclusive extranjeros, que pudieron, porque tú decías, bueno, pues dominicano. Recuerda que la República Dominicana no existía como República Dominicana hasta 1844, 27 de febrero, que empieza ya el proceso formal. Pero Sosa, por ejemplo, que luchó en la batalla de independencia, era venezolano. Y así tuve muchísimas otras personas que de alguna manera estuvieron aquí. Y ya serán dominicanos por convicción, aunque no hayan nacido en la República Dominicana. Si tú me dices, por ejemplo, bueno, en la formación del dominicano, de la educación dominicana, por ejemplo, ¿quién influyó más
que Eugenio María de Hostos, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, ¿quién? Es decir, la educación nuestra y una educación liberadora, se la debemos a un extranjero, Sí, claro. puertorriqueño, Eugenio María de Sí. Hostos, que quería la libertad no solamente dominicana, de toda Latinoamérica. Sí. La de su país, Puerto Rico, la de Cuba. Hostos el sembrador. A tal punto que cuando que él no aceptó nunca, que él prefirió que sus restos estuvieran en República Dominicana, no en Puerto Rico, porque él decía que Puerto Rico no había conquistado la independencia. Se había liberado de los españoles para caer en otra dependencia. Así que hay muchos dominicanos valientes, buenos, en toda la época. Hay muchos dominicanos buenos. Lo que pasa es que los malos hacen mucho más ruido y se oyen más. Y como se benefician de las cosas del Estado, pues hasta lo imitan y lo quieren y lo alaban, porque es el que genera el dinero aún vendiendo los principios. Mal habido, como dicen, claro. Señor, evidentemente que Darío Nin es una enciclopedia abierta a nivel Enciclopedia histórico, humana. a nivel de la patria. Don Darío, en los casos se habla mucho de los dominicanos, ya hoy, ¿no? Que son dominicanos, que fueron importantes para lograr la independencia en el año 1844. Pero hoy en día se habla mucho de lo que es la inclusión, la igualdad, la equidad con la mujer dominicana. ¿Usted podría hablarnos de cuáles mujeres fueron importantes en ese proceso pro patria de nosotros en los años de la independencia? ¿Cuáles mujeres fueron importantes en esa lucha? Las mujeres siempre son importantes. El asunto es que a veces queremos que una mujer sea importante cuando su nombre sale a flote. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué hombre puede dedicarse 100% a una tarea, sea cual sea, si detrás de él no hay una mujer que le está apoyando? Claro, hay un empuje Entonces, fuerte. olvídate, la palabra importante en la mujer siempre será. Una vez escuchamos vos decir que la mujer es el ser más importante en el mundo porque es la mitad de la población y la madre de la otra mitad. Sí, es cierto. Pero si tú me dices, si tú entiendes que hay una mujer que tú debes destacar en el proceso de independencia y te toca destacarla, su nombre, ¿a quién tú traerías y señalarías? Y sin duda yo te diría que a María Trinidad Sánchez. Correcto. A María Trinidad Sánchez. ¿Por qué? Por lo que representa hasta ahí. Es una mujer que fue tan íntegra, tan leal, que prefirió recibir un fusilamiento antes que delatar a los trinitarios. Y dijo, bueno, Señor, ten piedad de mí, pero que se salve la patria. Es decir, yo muero, pero que la patria se salve. No delató a nadie. Y además la historia que tenía ahí, la preparación para la batalla en sí directamente. Sí. Es decir, si hay una mujer digna de llamarla madre de la patria, si se pudiera llamar madre de la patria, sería María Trinidad Sánchez. Y pagó con su sangre. Y la comunidad dominicana le ha dado su realce y su importancia, porque de hecho hasta una provincia lleva su nombre, y eso también significa de que sí. Sin embargo, no se enseña tan profundamente la historia de María Trinidad Sánchez ni en las escuelas, porque aquí hay un problema también, no solamente con María Trinidad Sánchez, es que aquí la historia dominicana no se enseña. Hace un tiempo se habló de que los acontecimientos patrios son tan importantes que hay que abordarlo transversalmente. Eso es transversalmente, que no me hables tú de la patria en el trimestre patrio y después de ahí te olvides. Si eso fuera así, fuera maravilloso, pero cuando le dejan a un maestro a que aborde transversalmente la patria, nunca lo aborda porque nunca tiene tiempo. Transversal es que si yo te voy a hablar de mango, te diga, bueno, este mango es Banilejo, y Banilejo es porque es de Baní, en Baní es una provincia, entonces te vaya llevando y te diga lo que pasó en Baní, en la batalla de las carreras, por ejemplo, ¿verdad? Y te vaya diciendo, y ahí aproveche para hablarte de la patria. No esperar solamente el que llegue el 27 de febrero, el 26 de enero, o el día que sea, o el día de la batalla para recordarte eso y hablarte de eso, sino que en todo momento, durante toda la formación, yo te vaya hablando de esos temas. Pero muchas veces no se habla porque es que hay un refrán que dice que nadie da lo que no tiene. Exactamente. Doctor Darío Nin, Trujillo decía que este país era independiente, soberano, que cualquier extranjero o potencia que intentara intervenir recibiría una derrota de polvo.
dirigió el tirano Trujillo lo que él llamaba esa independencia con independencia. ¿Independencia de quién? Porque supongamos que es una gente que haga lo que le dé la gana fuera de lo que debe ser. Entonces, es ¿de quién tiene independencia de la nación? De él. Con relación bueno, habría que ver, porque mira Manolo, tú dirás, bueno, porque es que él pagó la deuda, él fundó el Banco Central, él quitó el dólar, él puso el peso. Bueno, depende del objetivo que perseguía con eso. Y enfrentó, por ejemplo, y cuando a Fidel iba a decir, Fidel está un loco viejo, cree que va a vender. Es decir, no le tenía miedo, dirías tú, ni a un lado ni al otro, pero sí, no. Siempre hay que ver el contexto donde tú te desenvuelves para tú decir categóricamente esto pasó o no pasó. Tuvo llamemos algunos momentos en que él exhibía músculo, por llamarlo de alguna manera, y lo hizo en ese momento histórico, pero no es válido por lo que él convirtió el país. Yo no puedo hablar de que hubo independencia de allí, porque realmente si los Estados Unidos en cualquier momento hubiesen querido invadir, lo hace por mucho que él hablara. No tenía Trujillo la fuerza para enfrentar, por ejemplo, a los Estados Unidos. Es muy fácil hablar y por coyuntura, el país que puede invadir, decide no hacerlo. Por ejemplo, ¿o tú crees que Estados Unidos no estaba en capacidad prácticamente todo el tiempo de invadir a quien le quisiera? Dependiendo de quien esté al mando de la dirección, ¿verdad?, del gobierno de Estados Unidos, porque Biden los otros días no ha cambiado más que un hombre de Biden a Trump, y Trump mira todo lo que ha hecho, que no ha respetado Trump el derecho internacional. Trump dijo, y eso no lo invento yo, Trump ha dicho públicamente que el único criterio que él tiene para saber si invade o no hace, es su propia concepción de bien o mal, del bien o el mal que él tenga. Es decir, a mí no me importa ni la ONU, ni los principios de los derechos fundamentales. Lo que Trump ve es los intereses de su país, de los Estados Unidos. Tú puedes estar de acuerdo o no con él, pero interiormente él lo que ve es los intereses de su país. Y para eso mete la presión que tiene que meter, viola los derechos que tiene que violar, y al final, porque fíjate una cosa, lo que pasó con esas embarcaciones que salen, por ejemplo, supuestamente narcoembarcaciones de Venezuela. ¿Qué tribunal juzgó a esa gente para determinar que eran narcotraficantes o que llevaban droga? ¿Quién? Nada. El criterio que tiene, ¿qué pasa? Que es poder sin maquillaje que él está aplicando. Es decir, en vez de hacer una cuestión, no tiene a quien rendirle pleitesía, él lo hace directamente y ya. Esa es la realidad. Y logra su objetivo. Y lo logra. Y mete presión a tal manera que yo te hablé de lo que pasó en México. Sí. Si él no mete esa presión, no es verdad que ni Claudia, ni López Obrador, ni Felipe Calderón, ni ninguno de esa gente, ninguno de ellos le iba a meter la mano. ¿Por qué? Por lo que significaba la reacción y la ingobernabilidad para un presidente que ponga a esa gente, ese avispero suelto en la calle. Entonces, ya tú no sabes, entonces bueno. Y ahora tiene que admitir que real y efectivamente ella no fue con militares de Estados Unidos, pero sí con recursos y con informaciones. Y de hecho, yo, especulando, no puedo decir que fue así, porque de dónde saco yo la información, es una especulación. De hecho, yo estoy seguro, analizando la manera en que Trump hace las cosas, que Trump le habrá dicho a la presidenta, o tú lo haces, o yo hago eso, y más con el presidente que viene de Venezuela. Claro. Si yo fui capaz, si Estados Unidos fue capaz, si Trump, porque Trump fue capaz, sin permiso del Congreso y de nadie, meterse a un país a secuestrar a un presidente que es de derecho, porque usted lo puede ignorar o no, pero ahí lo declaró las instituciones nacionales que deben hacerlo, como el presidente de Venezuela. Claro. Sea como sea, lo fue declarado. Y usted dice, ignorando todo eso, se metió a ese país, lo buscó al presidente. No se va a meter a buscar un jefe de un cartel, sea como sea, lo va a hacer. Claro. Pero entonces, ¿cómo iba a quedar el gobierno de México? ¿Cómo iba a quedar frente a su propio pueblo
y frente a la comunidad internacional que obedeció, que se violó los derechos, entonces prefiero enfrentarlo yo, aunque no esté de acuerdo, que tú vengas a dirigirme el asunto. Eso se ve. Sí, que se queda entonces. Puso en jaque. Se queda la imagen de que México no funciona si Trump hace lo que hizo la presidenta de México. Don Darío. Puedo seguro que Trump le dio a escoger. Sí. Hubieron algunos combatientes nuestros en la época independentista, ¿no? Que junto a Duarte y los trinitarios también fueron partícipes cuando la restauración. Ellos podrían haber tenido o implantado las estrategias de lo que aprendieron con la independencia y con Duarte y todo eso en el momento que se decidieron a luchar por la restauración. O sea, esa preparación de cuando la independencia, los trinitarios, fue llevada a cabo también en la restauración. Bueno, es que sí, pero son momentos y personajes distintos. Sí. Recuérdate que en la independencia nosotros vamos a luchar contra un objetivo, contra un país o contra un gobierno, porque hay que recordar, porque vamos a una parte, hay que recordar cómo llegan los haitianos aquí. Los haitianos llegan aquí en el 9 de febrero de 1822. Llegan tras haber fallado una independencia de un Estado, ¿verdad? Libre, español, libre, independiente de Haití, que a la cabeza estuvo José Núñez de Cáceres. Y esos haitianos aquí duraron 22 años. Sí. Por eso hoy muchos dicen, no hubo independencia, hubo separación porque entienden que como no estábamos como República Dominicana, fue que nos separamos de Haití. Y el que ve eso piensa que efectivamente, pero la comunidad ya, ¿verdad?, dominicana, con el idioma, con las costumbres, eran diferentes. Pero la cultura muy bien, cultura diferente, pero entonces tú decides independizarte o separarte de Haití. Yo le llamo siempre independencia. ¿Por qué? Porque para tú separarte de un país, tú debes haber, el país no debió existir antes, sino conjuntamente contigo, como por ejemplo le pasó a Suecia y a Finlandia, sí, que fueron siempre y ahí se separó una parte de otra, pero aquí no, aquí vino es Haití, o el gobierno haitiano, e invade a la parte española que estaba de este lado, con la costumbre. Entonces, bueno, ya ese es un país que siempre se vio como extranjero, y el Haití gobernando aquí. Con la anexión, la estructura prácticamente se queda, salvo que Santana le pasa, ¿verdad?, el mando, y además, aunque no le salió, porque después las autoridades de Cuba, de España, que estaban en Cuba, ya venían, y eran, pues, ya se reconocían como si fuesen los propios nativos. Sí. ¿Tú te acuerdas que, y si me voy muy atrás y luego me cosa, pero lo hago para buscar la base, ¿tú te acuerdas cómo nosotros pasamos de España, que había colonizado esta parte, toda la isla era España, cómo pasamos de España a Francia? Sí. Y cómo pasamos de Francia a España otra vez. Es decir, el criollo se ve como españolizado todo el tiempo. Entonces, tú me dices, las estrategias, bueno, eran las mismas, pero quizás el afán de independizarnos de los haitianos, con idiomas, con costumbres diferentes, pues quizás involucró otros elementos que no lo harían ahí, pero las estrategias, que el grito de Capotillo, vamos a hacer un símbolo, y las batallas posteriores que se dan con los propios dominicanos ahora, porque es contra Santana, pero por ejemplo Luperón y Santana, aquí por Puerto Plata, sí, por el Dián, por ahí, lo que pasó, a conquistar, son diferentes, cada cosa tiene su estructura diferente. ¿Qué sacrificó Pedro Santana por la independencia nacional?
Pedro Santana, bueno, sacrificó, no te puedo decir que sacrificó, Pedro Santana, claro, vino a pelear. Pedro Santana fue uno de los hombres que en principio le dio a la patria, porque fíjate, Santana es contactado por Duarte. La gente a veces no domina mucho esa parte. Duarte había sido encargado, ¿verdad?, de organizar la parte y ya sabemos que hicieron elecciones y que los trinitarios ocuparon puestos de primer lugar, y a Duarte le correspondió organizar la parte de por acá, de Monteplata y toda esta zona y así llegaron al Ceibo. Y en el Ceibo, Duarte contacta a Ramón Santana. Sí, que de ahí del Ceibo. Hermano mellizo de Pedro Santana. Ok. Y es Ramón Santana que le dice, no, pero quien tiene esos méritos realmente es mi hermano. Y con sus ejércitos personales, lo que la historia nos ha enseñado, con sus, llamemos ejército entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, porque puede ser un ejército, sus trabajadores, sus ateros, él viene y se enfrenta. Es decir, no podemos quitarle a Santana esos méritos hasta ese momento. El 19 de marzo está ahí. Sí, claro. Y esa es una batalla que fue Santana que la libró ahí. La libró. Sí. Entonces, Santana viene a ser mal visto por dos razones, por dos cosas. Antes de proclamar la anexión a España, Santana, menospreció a Juan Pablo Duarte. Cuando Juan Pablo Duarte llega de Venezuela, que es recibido ya con el honor, con el honor de figura de primer orden, Santana, recuerda que estamos hablando del 23 de febrero, al 19 de marzo, ¿cuántos días van? Apenas unos días después. Sí. Santana está peleando en Baní, en Asua, y entre Baní y Asua, ¿verdad? En Asua, prácticamente. Y entonces Duarte, designado general de brigada, se le dio un ejército para ir como general apoyando a Pedro Santana. La batalla del 19 de marzo, que esta es la batalla que vamos a hablar, ya había pasado. Sí. Y el protagonista de ahí, principal, fue Pedro Santana. Duarte ve que los haitianos se quedan en Asua abajo. Y le dice a Pedro Santana, mira, si yo le doy la vuelta y lo ataco por aquí, pues lo podemos echar de una vez para afuera. Pedro Santana no estuvo de acuerdo con él. Es más, no le hizo caso a Duarte. Duarte le escribe a la Junta que al final lo que hace es que dice a Duarte, deja tu ejército allá y ven para acá. Y ahí empieza la primera división, llamemos así, malcriadezas entre Duarte y Santana. Pero si tú me dices el aporte, Santana, claro, tuvo su aporte porque fueron hombres que entregaron su lucha, su sudor a la patria. Que luego, por ejemplo, terminara como terminó, si tú construyes una casa en 20 años de sacrificio y coges una grúa y la demuele al otro día, ¿de qué te valió haber construido la casa? Te poniendo una, ¿verdad? Para eso. Eso se llama desbarató con los pies lo que hizo con las manos. Eso dice. Entonces, no es como tú empiezas, aquí es como tú terminas. Pero la independencia se logró con un trabucazo y ya. Ah, sí, eso me dijeron. Eso me dijeron. El trabucazo de media, la puerta de misericordia. Eso me lo dijeron, Manolo, en Queen. Yo estaba en Queen. Pero el trabucazo fue una realidad. Sí, pero déjame decirte. Yo estaba en Queen dando un taller que siempre se llama el graduado de personas. Cuando termino, alguien me señaló a un amigo y me dijo, mira, él no cree en la independencia dominicana. Estamos ahí. No será independencia con independencia, pero estamos ahí. Y yo lo llamo y él me dijo que él no creía en eso, por eso que tú estás diciendo. Dice, ¿quién va a creer
que con un solo trabucazo, un país recoja, que un país que tiene 22 años en otro invadiendo, recoja y se fuera. Eso no lo cree nadie, me dijo. Pero yo me puse a pensar, caramba, esa forma que él tiene de pensar, la tienen muchos dominicanos. Porque te dije ahorita, nadie da lo que no tiene. Claro, Y si a ti no te enseñan qué pasó después de ese trabucazo, tú vas a morir creyendo que fue el trabucazo de Mella el que logró la independencia nacional. Y entonces yo hice un taller, que ustedes lo han recibido en oficina comunitaria, donde te explico que fueron 12 años de zozobra, porque no fueron 12 años corridos, pero sí de zozobra. Ya vengo en el 45, ya vengo en el 46, ya vengo en el 56, que fue la última, y en la que se celebraron más de 12 encuentros armados, más de 12 batallas. Están ahí las batallas, pero fueron mucho más de ahí. Baja que son las que están más, porque la gente dice, no, que no fueron, la más que destacada. batallas nada más fueron, sí, porque dicen, nada más fueron 2 o 3, los demás fueron escaramuzas. Ajá. Y yo te pregunto, ¿y si no se hubiese dado la fuente del rodeo allá en Neiva, ahí en la fuente del rodeo cercano a Neiva, esa batalla donde la gente que venía, los haitianos que venían por Villajaragua, por Barbacoa, como le decimos, al llegar ahí, si no encontraran, no hubiesen encontrado a ese grupo de valientes, Resistencia ahí. esa resistencia, que los retrasan 2 días, por lo que no pueden llegar a Asua junto con los que venían de la parte de San Juan. Por eso no pidieron un solo grupo, pero eran 2 grupos de casi 10.000 hombres que venían, uno por aquí, otro por allí, para juntarse ahí. Entonces hoy aquí al agua le estuviera diciendo globo. Y todo eso, sacrificio de nuestros héroes, sacrificando incluso lo más preciado del ser humano, que es la vida. Que es la vida. Todos esos sacrificios, yo digo que sí, que valieron la pena. Ahora, cuando uno ve manifestaciones de nuestros jóvenes en estos momentos, en temas que creo que Yajaira lo puede de los Terion, De los Terias. de los Terias, ¿Qué de los queda? jóvenes que se convierten en que Se creen animales realmente y, Bueno, Y actúan como animales. pero eso asumen su personalidad, porque eso han sido animales. Sí. Diríamos, se creen así. Ven acá, es que esa gente tiene una mente muchas veces muy vacía y tiene la influencia de los que tienen los medios de comunicación en las manos, de los que tienen y como tienen mucho hueco aquí en la cabeza, se lo llenan con lo que le dé la gana el otro, ¿verdad? Y entonces en nombre de una libertad falsa hace lo que le da su gana sin ningún régimen de consecuencias. Porque yo le digo a un papá, bueno, pues si él dice que él es un perro, pues amárralo en el patio. Exactamente. Y échale hueso. Dale hueso, sí. Y ponlo a cuidar la casa. ¿Para qué? Para que tú veas cómo va a recobrar la cordura en poco tiempo. Inmediatamente. ¿Tú me entiendes? Porque, si tú le das toda la cuestión en nombre de una libertad, que cada quien sea lo que da la gana. Miren, yo creo que... Y que respeto el derecho a pero eso tiene que ver con la identidad, me imagino. Claro que sí. Miren, ¿qué le digo yo a ustedes, señores? El exceso de libertad se convierte en libertinaje. No puede haber una libertad absoluta cuando tú sabes que tú no estás solo en este mundo. Si tú estuvieras solo en el mundo, tú haces lo que te tu gana. Pero tú tienes un vecino, una persona a quien respetar y un espacio que nada más puede llegar hasta aquí, no lo puede. Entonces respeten lo de ellos, pero que ellos entonces asuman sus consecuencias. Porque es como, vi una vez una serie estadounidense de un padre y el muchacho. El muchacho alcanzaba la mayoridad, era mayor de edad supuestamente. Bueno, padre, yo soy mayor de edad, no te metas conmigo. Y yo puedo hacer lo que me dé gana, y yo tengo su cédula, Tengo derecho ya, ¿eh? Dice, bueno, pues está bien, yo no me voy a meter contigo. Exacto. Pero el adulto asume su responsabilidad. ¿Tú eres adulto? Sí, yo soy adulto. Vete a trabajar. Entonces tú asumes lo tuyo y yo lo mío, no hay problema. Entonces cuando termine de edad se va a sentar en el asiento. Y no, espérate. No te sientes ahí. ¿Y por qué?
porque tú eres adulto, tú tienes que comprar tu propio asiento, eso lo compré sí. yo. Ay, yo que voy para el cuarto, ¿y para qué tú vas? ¿Para el cuarto? ¿Cuarto? ¿Y tú has construido casa? Sí. Entonces salió para la calle y se fue. Entonces, en la noche viene tocando, ¿y quién toca? Yo, papi. No, pero ¿para dónde tú vienes? Tú no tienes casa. Cuando tú seas, como tú eres un hombre, tú debes asumir tu casa. Se durmió en el parque. Al otro día toca. ¿Quién es? Papi, vamos a negociar el asunto. De que vamos a retractarnos. Vamos a negociar el asunto porque es muy fácil. De que no me conviene ser. Es muy fácil si yo soy adulto. Cuando no tengo responsabilidad para asumir la parte buena. Pero no es así. Los papás tienen que aprender a exigir. Yo pienso, don Darío, que, discúlpeme, que la tanta libertad proporcionada y sin control se convierte hasta en una esclavitud. A nivel personal, ¿no? El ser humano está últimamente, con estos aparatos, está vuelto más que loco, digamos. No, mira, fíjate, cuando dejamos de sembrar principios en los seres humanos, cuando decimos, no, eso es un tabú, cuando quitemos los tabúes de las cosas que nos impiden hacer diabluras, sería perro como dice Rubén, perro come perro y por un peso te van a matar. Sí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque, ¿qué son los tabús? Los tabús son los frenos morales que de alguna forma tú te pones, porque quizás, ¿qué le impide a un hijo biológicamente vivir con una hermana o con su papá? Suponga su mamá o su padre, una hija, supongamos, relaciones incestuosas. Son dos seres humanos, dos seres biológicos que tienen, ¿verdad? Pero tú dices, pero es mi madre, pero es mi hermana. Entonces ese tabú que ellos dicen, que dice la gente, si tú lo quitas, donde no hay nada, entonces, ¿dónde vamos a ir? La vida se convierte en no no tiene sentido. Entonces sin tú, hay principios que son innegociables. Exacto. Claro, ¿tú me entiendes? Claro. Por eso estamos viviendo como seres civilizados, como seres humanos, en paz, en armonía y con respeto. Pero quítale eso para que tú veas. Todo se va a pique. Este programa ya llegó a su fin. Ya llegamos. Una pregunta final para don Darío. Perfecto. Don Darío, viendo el esfuerzo inmesurable y, como dice don Manolo, hasta la vida, entregaron los trinitarios, los independentistas y sobre todo nuestro padre de la patria primario, que fue Juan Pablo Duarte. ¿Cómo podemos nosotros los dominicanos, de una manera humilde, resaltar y mantener el valor y el ideal de Duarte hoy en día en nuestras vidas? Repitiendo su frase, nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Usted tiene un micrófono, aprovechen ese micrófono para llevarle orientación, para crear amor a la patria, para que sepan que esto costó sudor, sangre y lágrima, y si tú te llamas dominicano fue porque alguien te lo delegó, que siembra en el corazón de ese muchacho para que él pueda dejarle eso a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos, de generación en generación, y tengamos patria para rato. Si sembramos eso, si sembramos educación, si sembramos conciencia, ya estamos pagando y estamos emulando ese pensamiento de Juan Pablo. Y a esa labor está dedicada Fuerza Comunitaria. Esas palabras a mí me motivaron a algo. Yo voy a aplaudir esto. Exacto. Muy bien, don Darío, muy bien. Ahí escuchamos al doctor Nin hablando de independencia con independencia aquí en su programa El Primer Café por Buena Radio. Gracias a todos ustedes por siempre estar con nosotros todos los lunes aquí en El Primer Café. No te rindas, lo bueno toma su tiempo. Nos vemos en una próxima. Gracias. Bye bye.